Hola, buenas tardes. Aquí nos encontramos nuevamente en una emisión en directo. Hoy vamos a emitir desde la página Psicoanalista Las Palmas y vamos a inaugurar las emisiones en esta página. Un segundito. Y vamos a inaugurar las emisiones en esta nueva página que también soy la administradora junto con psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo, pero bueno, no hemos podido emitir desde ahí y por eso trasladamos la emisión para esta nueva página, ¿vale? Y para que luego el vídeo se quede publicado en esta página y la compartiremos después en Psicoanalista Las Palmas, que es donde habíamos hecho el evento de la clase que vamos a dar hoy. Bueno, déjenme primero que voy a compartir. Vale. Hoy vamos además a empezar. Vale. Hoy vamos a empezar con un curso. Empezamos un curso de la interpretación de los sueños, el texto sobre el texto de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, un texto de 1900, texto muy importante que funda el psicoanálisis. Este curso que nos va a llevar unos cuantos meses, ya que bueno, aquí tengo uno de los dos tomos del libro La interpretación de los sueños. Bueno, este tiene cierto grosor y el otro tomo es exactamente igual. Entonces va a ser un texto que nos va a llevar bastantes clases. Inicialmente las clases van a tener la periodicidad quincenal. Les recuerdo que seguimos también con los casos clínicos, ¿vale? No hemos terminado los casos clínicos, pero este va a ser un nuevo curso que comienza también quincenal, como digo, donde vamos a ver la interpretación de los sueños. Para ver este texto vamos a seguir el programa del seminario de Sigmund Freud de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Bueno, para los que no me conozcan, yo soy Pino Lorenzo, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, y la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero es una escuela que lleva más de 40 años formando a psicoanalistas y que tiene su sede principal en Madrid, pero bueno, que también tiene una sede aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, desde donde emitimos estos vídeos. Entonces esta escuela pues se dedica, entre otras cosas, a la formación de psicoanalistas, y entonces para seguir nosotros o para abordar el texto de la interpretación de los sueños, lo vamos a hacer siguiendo el programa de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Programa que si quisieran ustedes verlo, lo pueden descargar en la página de la escuela, creo que es grupocero.org, creo, si no me confundo. Sí, efectivamente, escuelagrupocero.com. Es la página donde ahí dentro de los seminarios está el seminario de Sigmund Freud, y ahí pueden ver el programa, la parte del programa dedicada a la interpretación de los sueños, que es el curso que nosotros vamos a empezar hoy. Bueno, entonces tenemos, como digo, por un lado el texto de la interpretación de los sueños, pero también, y para empezar, vamos a hacerlo antes de meternos con el texto de la interpretación de los sueños, vamos a dar varias clases previas, eh, y vamos a dar esas clases, vamos a tomarlas de este libro, Freud y Lacan hablados uno, de Miguel Óscar Menaza. Miguel Óscar Menaza fue el director de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero durante muchísimos años, bueno, desde la fundación de la escuela hasta hace apenas un poco más de un año, que falleció en marzo del 24, creo que fue.
pero bueno, en actual su obra dirige la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero actualmente, con lo cual podríamos decir que continúa siendo el director de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Entonces, la clase de hoy va a ser uno de los capítulos de este libro. Vamos a ver unas clases previas al texto de la interpretación de los sueños que nos van a preparar de alguna manera para adentrarnos, como digo, en este texto tan importante que publica Freud en el año 1900 y que funda el psicoanálisis, texto que funda el psicoanálisis. Freud, bueno, de hecho, el tiempo que le llevó a escribir este libro, esperó a publicarlo con la entrada del nuevo siglo, con la entrada del siglo XX, ¿vale? Esperó a publicarlo porque consideró que aquel libro de alguna manera iba a haber un antes y un después en relación al aparato psíquico humano como así ha sido. Y es precisamente sobre lo que vamos a ver hoy. Vale, la primera clase, la clase de hoy, la vamos a llamar, este libro también, si quisieran tenerlo, pedirlo, lo pueden pedir también en la editorial Grupo Cero, ¿vale? Y se los pueden mandar a su casa. La primera clase de hoy la hemos denominado, bueno, así la denomina Menaza en este libro, Freud y Lacan hablados uno, concepto de ruptura. Vamos a ver que la ciencia avanza por ruptura de lo anterior. Por ejemplo, cuando estaba o ¿no? se creía en el sistema ptolomeico de funcionamiento de los planetas, se pensaba o se creía que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. No es hasta la aparición de la teoría copernicana que se rompe con lo anterior para producir un nuevo conocimiento científico. Conocimiento científico, lógicamente, que luego tuvo que pasar muchísimos años hasta que fuera aceptado por la sociedad, incluso por la propia comunidad científica. Pero en un momento determinado de la historia de la ciencia, irrumpe la teoría copernicana para traernos, para romper con lo anterior y traernos una nueva verdad científica. Bueno, pues como decimos, la ciencia avanza por ruptura. En psicoanálisis, la obra La interpretación de los sueños va a romper con lo anterior, con el sistema filosófico y psicológico que había hasta ese momento, porque es en esta obra donde Freud va a describir en profundidad el objeto de conocimiento del psicoanálisis, objeto de conocimiento que debe de tener toda ciencia, como es el inconsciente. Freud, antes de 1900, ya había publicado bastantes textos. Freud era un autor con muchísima obra escrita, muy prolífico, y como digo, ya antes de 1900 había... hola Juani, buenas tardes, bienvenida a este nuevo curso. Ya antes de 1900 había publicado, sin embargo, se considera que es en este texto donde por primera vez aparece un objeto de conocimiento, como es el inconsciente, aparece un método de conocimiento, como es el método construcción-interpretación, que permiten la ruptura con lo anterior. Vale. Freud nos va a decir en uno de los textos, no recuerdo ahora qué texto es, nos va a decir que el hombre va a sufrir 3 heridas narcisísticas. Una de esas heridas narcisísticas es la que decíamos antes, pues la caída de la teoría ptolomeica, de que la Tierra, de que el Sol, perdón, giraba alrededor de la Tierra por la teoría copernicana, que dice que el planeta Tierra forma parte de una galaxia donde se mueven alrededor de una estrella como es el Sol, ¿no?
Aquí es una herida narcisística, la primera herida narcisística, porque viene a descentrar al sujeto, viene a descentrar, a producir un descentramiento muy importante para el hombre. La Tierra no es el centro del universo, sino que forma parte de un sistema mucho mayor, ¿no? La segunda herida narcisística va a ser la teoría de Darwin, que va también a descentrar el sujeto, va a descentrar al hombre porque lo va a incluir, hasta ese momento el hombre era el centro del universo, no solo la Tierra, sino también el hombre. Y la teoría darwiniana pues, nos va a hablar de una cadena de seres vivos de la cual el hombre ocupa un eslabón, ¿no? Y que su desarrollo proviene de seres vivos muchísimo más insignificantes y con mecanismos muchísimo más sencillos que el hombre, ¿no? Aquí nuevamente vuelve a ser una herida narcisística. Y Freud nos va a hablar de la tercera herida, que va a ser eh, el inconsciente, la aparición del inconsciente, la construcción del inconsciente, y que va a descentrar la conciencia en el sujeto. Me explico. Hasta este momento, lo psíquico en el sujeto se asociaba con la conciencia. El funcionamiento psíquico estaba en relación con aquello de lo que el sujeto se daba cuenta, con aquello que le llegaba a través de los órganos perceptivos, perceptuales, y de lo que tenía conciencia. A partir de la teoría del psicoanálisis, nos dice que, a ver, lo voy a leer para decirlo exactamente, nos dice, ¿no? Ya el psicoanálisis descentra al sujeto de la conciencia y además lo supone al sujeto determinado por un sistema arcaico como es el inconsciente, que no solo es un sistema diferente a la conciencia, sino que además la determina, determina la conciencia. El inconsciente es un objeto de conocimiento que como su propia palabra indica, de la cual el sujeto nada puede saber. Luego, en todo el desarrollo de la teoría psicoanalítica, lo que Freud nos va a decir es que sabemos del inconsciente por sus efectos. Sabemos del inconsciente por sus efectos. No tenemos forma de acceder al inconsciente más que por sus efectos. Por eso que su objeto de conocimiento, el inconsciente, es un objeto intangible, ¿no? Abstracto, ¿no? No podemos asirlo, ¿no? Es por ello que la ciencia psicoanalítica va a integrarse dentro de las denominadas ciencias conjeturales y no ciencias naturales, ¿no? Con un objeto de estudio, lógicamente un objeto de conocimiento particular, ¿no? Particular, como digo, por estas características. Vale. Bueno, antes de la producción del objeto, del objeto de conocimiento, el inconsciente, era absolutamente imposible saber nada de la realidad inconsciente. No aparece, con Freud no aparece por primera vez el concepto inconsciente. Ya el concepto inconsciente estaba previamente a Freud. Pero lo inconsciente antes de Freud era, además de que Freud se va a interesar solo por el inconsciente reprimido, ¿vale? Podríamos decir que se va a interesar por una franja de lo inconsciente. Antes de la aparición del inconsciente de Freud, se hablaba del inconsciente como aquella cualidad, como una cualidad y como la cualidad contraria a la conciencia. Si la conciencia era aquello de lo que el sujeto se daba cuenta, lo inconsciente era aquello de lo que el sujeto no se daba cuenta. ¿Qué ocurre? Que el inconsciente del que nos habla Freud es un inconsciente reprimido, ¿vale? Un inconsciente reprimido que, como digo, sobre el que van a operar toda una serie de operadores para transformar esos procesos inconscientes de los cuales nada sabemos, transformarlos en unos efectos manifiestos, como entre ellos está el sueño,
el sueño es un efecto del inconsciente, el chiste, el lapsus, el síntoma, el olvido, todos esos son efectos del inconsciente, y por ello sabemos del inconsciente, ¿no? Pero que además, no solo eso, no solo que del inconsciente solo sabemos por sus efectos, sino que incluso para poder, ¿cómo se dice? Para poder, no me sale la palabra, para poder dar conocimiento de ese sueño, de ese lapsus, de ese chiste, para poder dar conocimiento de esos productos del inconsciente, necesita de un método, también un método especial. Un objeto especial de conocimiento necesita un método especial, como es el método de interpretación-construcción. Es decir, que el inconsciente, si no es interpretado en la consulta del psicoanalista, no, solo sabemos de él por sus efectos, nada más. No podemos modificarlo, no podemos modificar los efectos del inconsciente para poder modificar, para poder construir el deseo inconsciente, para poder acceder a los contenidos inconscientes, solo lo podemos hacer mediante la aplicación del método de interpretación-construcción, que es en la consulta en el diván del psicoanalista donde se puede aplicar este método, ¿vale? Para construir que el inconsciente es el inconsciente de fulano de tal, para hacer constar, sería como para hacer real el inconsciente de fulano de tal. Si no hay labor de interpretación, no hay labor de construcción, no hay inconsciente de fulano de tal. Hay efectos del inconsciente, eso sí, todos los días, cada noche, cuando dormimos, cada mañana, cuando nos despertamos, somos conscientes de que hemos estado soñando, ¿no? Eso ya son efectos del inconsciente. Cuando producimos un olvido, un lapsus, nos olvidamos de algo de lo cual estamos seguros que conocemos la información y que nos sorprende el olvido, ¿no? El olvido, por ejemplo, del nombre de una persona muy familiar y muy cercana, ¿no? O un acto fallido que provoca determinada consecuencia y que nos sorprende, ¿no? O el propio síntoma o los síntomas que conforman pues todos los cuadros patológicos, ¿no? Bueno, pues es en la consulta del psicoanalista donde se puede llegar a modificar ese síntoma, a comprender o a ver el sentido de ese sueño, porque, y aquí me voy a adelantar un poquito, espera, voy a parar un poquito. Voy a parar un poquito para ver aquí alguna notificación. Vale, sí, aparecen por aquí varias personas que lo están viendo. Bienvenidos a todos. Estamos en una clase del curso que empieza hoy, la interpretación de los sueños. Vale, y lo que iba a decir, para adelantarnos un poquito a ese texto que vamos a ver en profundidad, hoy como vamos a ver el texto de la interpretación de los sueños de Freud, pero antes estamos con un capítulo del libro Freud y Lacan hablados 1, el capítulo concepto de ruptura, porque vamos a dar, antes de meternos con la interpretación de los sueños, vamos a dar unas clases previas. Pues vamos a ver, cuando demos el texto de la interpretación de los sueños, vamos a ver que el sueño es una realización de deseos, ¿vale? Freud nos viene a decir que el sueño tiene un sentido y ese sentido es la realización de un deseo inconsciente y reprimido, ¿vale? Que requiere de la labor de interpretación-construcción para saber cuál es el deseo que se realiza en ese sueño, ¿vale? Entonces, podemos entonces ya decir que el inconsciente, para expresarse,
siempre va a necesitar una transformación. Los procesos inconscientes requieren de toda una serie de operadores, que Freud los estudió en profundidad y que los vamos a estudiar, los estudiaremos, para conformar lo que luego será, por ejemplo, el sueño manifiesto, ¿no? Una serie de operadores o mecanismos como son condensación, desplazamiento, puesta en escena, simbolización. Es decir, que el inconsciente no se manifiesta en la conciencia de forma directa, no, tiene que sufrir toda una serie de transformaciones por una serie de operadores que intervienen sobre esos procesos inconscientes para que lo que llegue a la conciencia esté absolutamente disfrazado. ¿Cómo podemos darnos cuenta con el fenómeno onírico? El sueño, prácticamente la gran parte o la gran mayoría de los sueños siempre tienen un contenido absurdo, ¿no? No es hasta después de la interpretación de ese sueño que podemos darle un sentido, porque si empezamos a contar el sueño, pues nos damos rápidamente cuenta de las ideas absurdas, ¿no? Pues las ideas absurdas de los sueños tienen un motivo, tienen una explicación y hay todos unos mecanismos para provocar esas ideas que para la conciencia son absurdas, no para el inconsciente, ¿vale? Pero para la conciencia que tiene otras leyes, la conciencia tiene unas leyes distintas al inconsciente, para la conciencia sí son absurdas, ¿no? Vale. Entonces, Freud nos va a decir que en el psicoanálisis vamos a hablar de ruptura teórica, filosófica e ideológica. La teórica ya la vimos, por este descentramiento que hace la teoría del inconsciente con respecto a la conciencia. Descentra el funcionamiento psíquico, lo descentra de la conciencia, para decir que es determinado por el inconsciente. Primera ruptura. Pero luego también trae una ruptura filosófica, porque hasta este momento de la aparición del psicoanálisis, la filosofía se ocupaba de las causas, ¿no? Como decía Laplace, un filósofo, decía, dadme todas las causas que podré producir todos los efectos, ¿no? Bueno, la ciencia de las causas sigue hoy imperando, ¿no? Eh, ¿no? Se estudian los fenómenos a partir de la causa. ¿Qué causa es la que produce tal fenómeno? Y estudiando todas las causas puedo determinar en un grado o en un porcentaje lo que va a ocurrir en el futuro. Bueno, pues el psicoanálisis viene a subvertir también este tiempo, podríamos decir, o sí, de alguna manera este tiempo, el tiempo cronológico del reloj, porque el psicoanálisis va a partir no de la causa, va a partir del efecto, del último efecto. Como decía antes, el inconsciente, si del inconsciente solo sabemos por sus efectos, si el psicoanálisis es una ciencia del inconsciente, tendrá que ir al efecto último para llegar a su causa. Es una ciencia de los efectos. ¿Y cuál es el efecto último del inconsciente? El discurso del paciente, o también podemos decir el sueño manifiesto. Que ni tan siquiera, para que vean el nivel de realidad del que nos va a hablar el psicoanálisis, que es un nuevo nivel de realidad, ni tan siquiera el psicoanálisis le interesa cuál es el sueño soñado. Le interesa qué es lo que el paciente dice del sueño, el relato del sueño. Eso es lo que le interesa al psicoanálisis. Es sobre el relato del sueño, o también llamado sueño manifiesto, sobre lo que el psicoanalista va a interpretar o va a trabajar. Lo mismo ocurre con el síntoma o con cualquier producto del inconsciente.
cuando un paciente viene a la consulta del psicoanalista, no le interesa saber si eso que cuenta el psicoanalista es verdad o no es verdad, o si nos trae un informe donde pone depresión, ansiedad, lo que quiera poner, ¿no? Aquí dice un informe que dice depresión, esta es la causa entonces de lo que está pasando al paciente. No, no. El psicoanalista parte de lo que el sujeto relata de lo que le pasa. Ese es su nivel de realidad. Lo que le interesa al psicoanalista es lo que el paciente, no ni tan siquiera lo que le pasa al paciente, sino lo que el paciente cuenta que le pasa. ¿Vale? Imagínense la ruptura tan grande que es con todo lo anterior, con la psicología, hasta ese momento, hasta el momento de la aparición del psicoanálisis. Hay una ruptura total, porque la psicología va a la realidad a buscar si eso que dice el paciente es real, o va a buscar las causas de eso que dice el paciente que le pasa. El psicoanálisis tiene un nivel de realidad diferente. La realidad que le importa al psicoanalista o al psicoanálisis es la realidad psíquica, no la realidad material. ¿Vale? Entonces, bueno, hay una ruptura filosófica porque introduce, como digo, la ciencia de los efectos y no de las causas. Si parto del efecto y voy a ir construyendo las causas, ¿no? Se subvierte incluso el tiempo en la ciencia, ¿no? No tengo unas causas y predigo unos efectos, sino partiendo del efecto construyo las causas. Tengo siempre que esperar al efecto, ¿no? Por ejemplo, tengo el sueño manifiesto, lo que el paciente dice, cuenta que ha soñado. A partir de ahí empiezo a construir los operadores, ¿no? O le pido al paciente que asocie libremente, la técnica de la asociación libre. Para yo saber qué sentido tiene ese sueño, tengo que saber las ideas latentes que hay detrás de ese sueño manifiesto. Y el paciente empieza a asociar libremente todo lo que le viene a la cabeza. Y ahí el psicoanalista va a ir construyendo los operadores que han estado, que han estado interviniendo sobre la fuerza impulsora de ese sueño, que es el deseo inconsciente. Es decir, desde el sueño manifiesto construyo los operadores, condensación, desplazamiento, puesta en escena que hay en juego para llegar al deseo inconsciente que hay detrás de ese sueño. Si nos damos cuenta, con esto que digo, que no nos vamos a cansar de repetirlo, ¿vale? Cuando empecemos con el texto de la interpretación de los sueños, vamos a hablar mucho sobre esto, ¿no? Si se dan cuenta, el trabajo del psicoanalista es contrario al trabajo del sueño, ¿vale? El sueño parte de la materia prima, que es el deseo inconsciente, el deseo que se va a realizar en el sueño. Sobre ese deseo inconsciente intervienen toda una serie de operadores para modificar ese deseo inconsciente y producir el efecto del sueño manifiesto. ¿Vale? Entonces, la labor analítica hace todo el trabajo inverso al del sueño. Pero bueno, esto ya lo veremos con detenimiento. No me quiero detener mucho en esto. Vale. Y ya por último, y quizá, bueno, no sé si lo más importante, pero también muy importante, el psicoanálisis también va a subvertir el tiempo aristotélico. El inconsciente nos va a decir Freud, primero nos va a decir Freud que el inconsciente no tiene tiempo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de el tiempo aristotélico de la conciencia, ¿no? El tiempo con el que hacemos las cosas en la vida cotidiana, ¿no? Que es el tiempo aristotélico, que es el que viene del pasado, pasa por el presente y va al futuro. Freud nos va a decir que en el inconsciente no hay tiempo, para luego decirnos que el tiempo del inconsciente es el futuro anterior. Es decir, es por
recurrencia. No parte del pasado para llegar al futuro. Es desde el futuro que yo construyo la causa. Lo que decíamos antes, tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? De la ruptura filosófica, ¿no? Parto del efecto, parto del último efecto, parto del presente para construir la causa. Es decir, que la causa no está dada. No es como el tiempo aristotélico o el tiempo con el que vivimos en la realidad material. El tiempo que vivimos en la realidad material es pasado, presente, futuro. El presente es donde podemos realizar las operaciones, los movimientos de la voluntad, lo que queramos hacer. El futuro no ha llegado y el pasado, pasado está. El tiempo aristotélico nos dice que no podemos ir al pasado. Bueno, pues el psicoanálisis nos va a decir que desde el presente, y teniendo en cuenta el futuro, porque somos sujetos mortales, Freud introdujo la pulsión de muerte. La pulsión de muerte, el final determina el principio. El final, el final de la vida determina cómo vamos a vivir. Cómo vamos a morir determina cómo vamos a vivir. Y no como la ciencia de las causas, o según el tiempo aristotélico, según cómo vivamos, así vamos a morir. No. Según cómo, qué concepto tengamos de la muerte, así vamos a vivir. Esto es filosofía. No es filosofía, es ciencia, pero se abren debates, se pueden abrir debates filosóficos, ¿no? Es porque hay una puntuación, es porque al final de la frase hay un punto que yo entiendo todo el sentido de la frase. Hasta que yo no llego al punto final de la frase, yo no sé si esa frase quiere decir una cosa, quiere decir otra, tiene un sentido, tiene otro. Tengo que llegar al punto para entender todo lo otro. ¿Vale? Entonces, subvierte absolutamente, este es el tiempo del inconsciente, ¿vale? Este tiempo es el tiempo que se produce, eh, bueno, el tiempo que utiliza el inconsciente en sus productos, ¿no? En los productos del inconsciente utiliza este tiempo del inconsciente futuro anterior que nos permite, por ejemplo, ver en, en un sueño, por ejemplo, la realización de un deseo no actual y presente, ni tan siquiera un deseo futuro, sino un deseo pasado, ¿no? El sueño, si se dan cuenta o se fijan un poco, o se observan, el sueño siempre es en presente, siempre soñamos en presente. Y en presente se realiza un deseo, pero un deseo pasado, ¿no? Es decir, que ahí subvierte absolutamente el tiempo, ¿no? El tiempo cronológico. Y no solo eso, sino que además, partiendo de esta idea de tiempo, bueno, no es que sea partiendo de esta idea de tiempo, sino teniendo en cuenta que este es el tiempo del inconsciente, desde el presente, desde el diván del análisis, desde el diván del psicoanalista, a partir de los efectos del sueño, del síntoma, del lapsus, puedo construir la causa. Es decir, puedo cambiar el pasado. Imagínense qué revolucionario que ni tan siquiera hoy conseguimos captar todavía todo lo que la ciencia psicoanalítica nos dice. En la labor analítica se modifica el pasado. Y voy a poner un ejemplo de ello para que lo entiendan. Porque ustedes se pueden estar diciendo ahora, bueno, esta Pino se volvió loca. ¿Cómo se va a modificar el pasado si el pasado está? Claro, pero es que la realidad con la que convive, la realidad con la que trabaja el psicoanálisis, es la realidad psíquica. Realidad psíquica que al final va a determinar incluso la realidad material.
El psicoanálisis acepta que hay una realidad material exterior al sujeto. No estamos locos. Pero la realidad que determina la vida del sujeto es la realidad psíquica. Es decir, no lo que me pasó, no lo que me pasa, sino lo que yo pienso que me pasa. No es lo que me pasa, es lo que yo pienso que me pasa. Bueno, pues yo puedo haber construido toda mi vida, mi realidad psíquica, pensando que yo era una pobre desgraciada a la que nadie quería, que todos abandonaban y a la cual nadie quería. Y en mi labor analítica, en el trabajo, sobre todos esos procesos inconscientes, sobre todas esas construcciones inconscientes, llegar a formular o llegar a descubrir, por ejemplo, o a construir un pasado, que no era yo, por ejemplo, la que era abandonada por los otros, sino que era yo la que me fui alejando de los otros. Que no fuiste tú la que o el que me dejaste, sino fui yo la que hice o la que me alejé de ti o la que hice para que tú me dejaras. Por ejemplo, ¿vale? No lo tomen esto al pie de la letra, ¿no? Quiero decir, construyo una realidad nueva. Ya con esa construcción, ¿no? Esto lo vemos todos los días en la consulta en nuestra consulta como psicoanalistas, ¿no? Como en el decir del paciente, porque el inconsciente aparece entre las palabras, ¿no? El inconsciente no está en ningún lugar, ni tan siquiera está en las palabras, está entre las palabras. Y el inconsciente se produce por la escucha del analista, ¿no? En su labor de interpretación. Pues una frase, una interpretación que es una frase del psicoanalista puede cambiar el pasado del paciente, ¿no? Una frase, por ejemplo, como el ejemplo este que estoy poniendo, ¿no? Bastante, quizá muy vulgar, ¿no? ¿No? Usted no era el que, no, una frase, ¿no? De pequeño me dijeron una frase que me la apropié de tal manera que, ¿no? Solo sirves para trabajar, o no sirves para estudiar, por ejemplo, ¿no? Claro, somos cuerpo de palabras, estamos hechos de palabras, ¿no? No sirves para estudiar, me dijeron de pequeña, ¿no? Y yo cogí esa frase y la hice propia y creé una realidad alrededor de esa frase. Entonces yo, cada vez que tenía un fracaso necesario para todo crecimiento o para todo estudio, me venía la frase, no sirvo para estudiar, no sirvo para estudiar. Y de repente, en mi labor analítica, llevo un tiempo analizándome y produzco que no solo no sirvo, o no solo no es que no sirva para estudiar, sino que tengo un hambre voraz de conocer y de saber, de investigar, que estaba absolutamente anulado en la persona. Entonces, cambia mi pasado. Ya no, yo no era una persona que no servía para estudiar, ¿no? Soy una persona, ¿no? Construyo otra realidad presente y construyo también una realidad pasada, ¿vale? Bien, este podríamos decir el tiempo, que bueno, es el tiempo, se le llama de diferentes maneras, futuro anterior, eh, mm, no me sale ahora, por recurrencia, por aprecú, ¿no? Es el tiempo que viene, como decimos, del futuro, pasa por el presente y va al pasado. Y quizás es una de las rupturas más importantes con lo establecido hasta ese momento. Vale. O la acción diferida, era lo que quería decir, la acción diferida. También se le llama este tiempo anterior. La acción diferida, que esto también quiere decir que no es, que es hasta que un suceso para que tenga una interpretación o una significancia o se haga significante en el sujeto,
tiene que ocurrir otro suceso posterior. Voy también a explicarlo con un ejemplo, esto de la acción diferida. Es desde el presente que se interpreta el pasado, es desde el futuro que se interpreta el presente. No hay pasado, no hay presente, no hay futuro, a nivel inconsciente me refiero. Por ejemplo, un niño ha sufrido abusos sexuales. Estoy poniendo ejemplos muy burdos para que se entienda, ¿vale? Un niño de pequeño sufre abusos sexuales. Cuando el niño sufre los abusos sexuales por un adulto, por ejemplo, ahí en ese momento de los abusos no van a aparecer reacciones a los abusos sexuales, síntomas, inhibiciones sexuales, no van a aparecer ahí. El niño va a seguir con su vida normal y va a ser un segundo suceso posterior, va a ser cuando ese niño empieza a convertirse en adolescente, empieza a conocer de la sexualidad adulta, empiece a tener relaciones sexuales, que empieza a tener relaciones sexuales, que va a decir, aquello entonces que me pasó, va a resignificar aquello que le pasó, ¿no? Aquello que me pasó es esto que a mí me hicieron esto que me está pasando a mí ahora, ¿no? Resignifica algo que hasta ese momento, desde el presente, no tenía ninguna significación. Y es en ese momento cuando puede aparecer el síntoma, la represión. Si no aparece síntoma, puede aparecer represión. Y aparecer el síntoma incluso mucho posterior, ¿vale? Con posterioridad a este ejemplo burdo que les estoy poniendo, ¿vale? Las inhibiciones, por ejemplo, sexuales, o todo lo que pueda aparecer en caso de aparecer, ¿vale? No decimos que porque haya abuso sexual va a tener que haber síntomas, por ejemplo, a nivel de problemáticas sexuales, no, porque el psicoanálisis es una ciencia de efectos. Es cuando hay una problemática sexual en un paciente cuando vamos a ver si hubo, por ejemplo, abuso sexual, ¿vale? Vamos a construir la causa. Pero como digo, ¿no? Por eso es por acción diferida. Es desde esa acción en el futuro o en el presente que yo reinterpreto el pasado. Y ahí es donde toma significancia aquello que me ocurrió. ¿Vale? Los síntomas nunca aparecen en el momento en que tuvieron lugar los sucesos traumáticos, sino en un momento posterior. O más que los síntomas, yo diría la represión. ¿Vale? Porque los síntomas ya vamos a ver que son un efecto de la represión. La represión es el mecanismo, del que se sirve la neurosis, el mecanismo fundamental del que se sirve la neurosis, ¿vale? Entonces, como digo, va a ser la represión, ¿no? Va a ser no, se me fue ahora lo que estaba diciendo, sí, lo de la acción diferida. Va a ser en un segundo momento lo que puede ocurrir es la represión, que puede aparecer una sintomatología en ese momento o aparecer mucho tiempo después, ¿no? Por eso incluso muchas veces, si no todas, la mayoría de la sintomatología cuando aparece, las personas, sintomatología psíquica, me refiero, fobias, angustia, ansiedad, insomnio, depresión, la mayoría de las veces la persona no suele asociarla a nada del exterior, ¿no? No se explica por qué se siente triste, ¿no? Esta mañana me lo decía una paciente, ¿no? Me siento triste y no sé por qué, ¿no? No se explica por qué esa angustia, por qué ahora le aparece una fobia a volar, por ejemplo, a los aviones, ¿no? Tema que traté el fin de semana en el programa de televisión en el que intervengo, ¿no? Es decir, no se lo explica y es por todas estas operaciones que tienen lugar y que hacen que de repente cuando aparezca el síntoma es el último efecto del inconsciente, pero hasta que ha aparecido el síntoma ha habido toda una serie de procesos y de mecanismos que ha hecho que termine en la aparición de un síntoma, pero que podía no haber terminado en un síntoma, ¿no? Por eso, dos personas que hayan, por ejemplo, podido vivir abusos sexuales, incluso abusos sexuales perpetrados,
bueno, producidos o ejecutados por el mismo abusador, uno puede desarrollar una sintomatología, una determinadas fobias o problemáticas adultas sexuales y el otro no, ¿vale? Quiero decir que va a ser desde el efecto que vamos a construir la causa, ¿no? Con lo cual no podemos eh, determinarlo de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante, ¿no? Saber todo esto pues eso, lo que estaba diciendo, ¿no? Todos los mecanismos que hay ahí, que cuando aparezca el síntoma, hace que yo diga, pues, pues muchas veces, ¿qué hago? ¿O qué hacen las personas? Van al psiquiatra y se medican. Pero es que la medicación no va a traducir, no va a reinterpretar todos esos procesos psíquicos que están en juego detrás de ese síntoma. Se requiere, es necesario, la labor psicoanalítica para ver qué está en juego en ese síntoma, qué hay en juego, qué frase, qué inhibiciones, qué represiones, qué sucesos, qué fantasías, a veces ni tan siquiera sucesos del orden de la realidad, sino fantasías. ¿Qué fantasías son las productoras de este síntoma? Vamos a construir esa fantasía. ¿Vale? Bueno, con esto terminaríamos esta clase de hoy, la clase de concepto de ruptura. También Freud nos dice para terminar, bueno, lo cito, como Freud nos amenaza en este libro, Freud Lacan Hablados 1, nos dice que también otra herida narcisística muy importante que trajo el psicoanálisis o la teoría del inconsciente fue decirle al hombre que la vida sexual, su vida sexual tenía mucho más importancia psíquica de lo que hasta ese momento se le daba, se le concedía. ¿Vale? Y bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Nos volvemos a encontrar en 2 jueves, en este caso con el segundo, el segundo capítulo de estos capítulos introductorios a la interpretación de los sueños, que es concepto de trabajo, el que tomamos de este libro. Freud Lacan, Hablados 1, de Miguel Óscar Menaza. Bueno, seguimos la próxima y ya saben que si les ha gustado el vídeo pueden compartir, pueden comentar, hacer preguntas y bueno, mm, si somos más, somos mejores y cuanto más sitio llegue, pues mejor. Muchas gracias y seguimos la próxima. Chao.